Hey, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marco? Bien, y tú te agarramos con la botellita de agua ahí hidratando. Exacto, güey, hidratando la garganta antes de empezar a platicar contigo, güey. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Como buen locutor. Todo bien, bro, todo bien, amigo. Aquí en un cuarto de hotel desde hace 2 meses. Oye, platícanos dónde te agarró la cuarentena. Sé que estás en Argentina ahorita. Estoy en Buenos Aires, güey. Me agarró acá la cuarentena. Vine a hacer un proyecto por acá. Antes de que empezara todo, llegué en marzo. Y pues de repente, de un día a otro, ¡pum! Se frenó todo. Empezó cuarentena forzosa por acá. Y pues ni modo, güey. Ya día 63 lo llevo anotado ahí en mi pared. Oye, Pero muy bien. Oye, hermano, y pues bueno, yo quiero empezar para que la gente que nos está viendo ahorita conozca un poco más de ti, porque yo conocí de Armando Álvarez hace como 2 años, 2 años y medio más o menos, que yo me levantaba yo, iba a llevar a mi niña a la guardería y todos los días era ir escuchando y decía, estos cuates, pero qué buena vibra traen, o sea, me ponía realmente de buenas escucharlo, tú y tu compañera... Nelly Ron. Nelly, o sea, hacían un equipo fantástico, se sentía esa energía y yo dije, este cuate qué bueno es. Pero platícanos, o sea, ¿de dónde viene Armando Álvarez? ¿Dónde naciste, Armando? Yo soy chilango, yo soy una ratita de ciudad. Toda mi vida he crecido, nací, crecí y empecé a trabajar en la Ciudad de México. Empecé a trabajar muy chavito, empecé como a los 19 años. Bueno, no, un poco antes. Como que siempre me gustó el radio y siempre me gustó expresar lo que estaba pensando, ¿no? Ya fuera escrito, ya fuera hablado, como fuera. Y empezó todo como bastante amateur ahí en la cabina de la escuela. Y de ahí nos hablaron de una estación que se llamaba Expresa Radio, que era por internet, que en ese entonces... tener un programa de radio por internet era como de ja, 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 ¿no? O sea, nadie te va a escuchar en la vida. Y de ahí, ese programa duró un año y un día estábamos afuera, nos invitaron a promocionarlo a EXA, cuando tenía René Franco un programa de radio, La Taquilla creo que se llamaba, y nos invitó a promocionarlo. Y estábamos ahí esperando entrar a la taquilla y me acuerdo muchísimo que ese día nos quedamos afuera porque estábamos emocionadísimos. Era como nuestro primer día de, güey, vamos a entrar al aire en el programa de René Franco y vamos a poder decir de nuestro programa y puta, qué emoción y tal. Y no pasábamos, y no pasábamos, y no pasábamos. Y entonces sale la coordinadora y nos dice, ¿sabe qué, chavos? Híjole, perdón, no van a poder pasar porque... está Jaime Camil aquí adentro y se está peleando cabrón con René. Entonces lo tenemos que tener. Es rating, güey. O sea, este pedo es rating, ¿no? Y nosotros, no, güey. O sea, el día que habíamos soñado que íbamos a poder entrar con René Franco y poder anunciar nuestro programa y que más gente nos escuchara. Y en eso llega Jordi Rosado, ¿no? Porque él también trabajaba en EXA. Y entonces pasa Jordi y nos dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y nosotros así como, güey, tranquilo, güey, no te sientas tanto, ¿no? Y nosotros pues venimos a promocionar nuestro programa porque tenemos un programa de radio por internet. Ah, en serio, oigan, no, es que me acaban de cancelar unos invitados. Quería ver si ustedes me pueden ayudar con un programa porque no tengo invitados ahorita. Entonces, si tienen un programa de radio, pues está increíble. Ah, bueno. Y pues ya entramos, nos la pasamos súper bien ese día. A Jordi le gustó y nos volvió a hablar como 2 o 3 veces más para que le ayudáramos con programas de radio, mientras que nosotros seguíamos con el programa en Expresa. Y hasta que ya pues terminamos porque todos entramos a la universidad. Cada quien se fue a su universidad y ya dijimos de güey, bueno, pues estuvo increíble, muchas gracias, chao, chao. Y yo la verdad es que me quedé como con esa espina de que dije, híjole, ya conocemos a Jordi, ya nos ubica,
igual ya puedo llegar a pedirle que me dé chance de ayudarle en algo, güey, ¿no? En lo que sea, o sea, contestando teléfonos, lo que sea. Y ya me planté ahí afuera de la estación. Esperé a que llegara y me acerqué. Le dije, Jordi, ¿te acuerdas de mí? Soy Armando, el que venía a ayudarte. Ah, sí, claro. Le dije, oye, mira, la neta es que te quiero ayudar en algo, güey, lo que sea. O sea, quiero aprender a hacer radio y quiero saber cómo es todo este rollo de transmitir y de escribir y tal. Y me dijo, ¿te consideras creativo? Y le dije, pues sí, o sea, sí me considero creativo. Ah, perfecto. Pues tráeme mañana 5 guiones que para poderlos pasar en el radio anunciando mi programa. Si mañana me los traes, vemos, ¿no? Y yo, perfecto. Eran las 9 de la noche, güey, porque su programa era en las noches. Y ya me fui súper contento al camión, güey. Iba caminando ahí en la noche pensando en los guiones, cómo lo iba a hacer para poder escribirlo, porque pues tampoco tenía mucha idea de cómo escribir un guión ni nada. Entonces yo iba camino a la parada del camión y ya en el camión iba pensando total que llegué a mi casa, empecé a escribir y el otro día llego, le entrego los guiones y le digo, güey, pues aquí están, lo que me pediste. Y lo agarra y me dice, perfecto, luego te los entrego, chao, bye. Y yo así, oye, pero qué pedo, o sea, pero me vas a ver, sí, luego nos vemos, bye, yo te hablo. Y dije, ay, güey, pues otra vez es de estos güeyes que le entregas cosas y en la vida va a llamarte, ¿no? O sea, como que ya me desilusioné, güey, pasaron 1 semana, 2 semanas, dije, no, güey, ya fue, o sea, neta, este güey no me va a hablar. Además, güey, es Jordi Rosado, o sea, el güey de otro rollo. En ese entonces era el güey de otro rollo, el güey de la abejita, el güey que estaba con nada, el cabrón, ¿no? Y entonces, de repente me marca un día, suena mi teléfono y me marca su productor y me dice, Armando, ¿cómo estás? Habla Cristian Álvarez, soy productor de Jordi. Y yo, hola, ¿cómo estás? Oye, me pidió que si puedes venir hoy en la noche. Y yo, claro, sí. Y ahí voy, ¿no? Entonces llego y me entrega los guiones que yo le había entregado, pero todos tachoneados y circulados y así rayados. Y me dice, mira, güey, primero, pues no está bien porque bla. Como que me corrigió todo, ¿no? Pero me explicó por qué me lo estaba corrigiendo. O sea, me decía, no funciona porque si le hablas así a la gente, tal. Y a mí la neta es que ese gesto me pareció como que, güey, wow, güey. Se tomó el tiempo de leerlo, se tomó el tiempo de corregirlo, se tomó el tiempo de decirle a su productor, háblale y que venga, güey, ¿no? Y entonces ya me dicen, no funciona por esto y esto. Y me dice, pero ¿sabes qué? Creo que si eres creativo, te late si vienes a contestar los teléfonos. O sea, te puedo dar chance de que vengas a contestar los teléfonos y pues vayas viendo más o menos cómo se hace esto, güey, porque pues no tienes mucha idea. O sea, una cosa es que tengas tu programa de radio en internet y otra cosa es ya estar al aire nacional, ¿no? Y yo, ay, sí, güey, lo que quieras. O sea, te voleo los zapatos si quieres. Total que empecé a ir a contestar los teléfonos a EXA y mientras iba aprendiendo mucho y también por llamadas y cómo era el flujo de trabajo y cómo se le escribían los guiones, me empecé a llevar muy bien con el productor, le empecé a ayudar a escribir. Total que ya llegó un punto en donde yo ya escribía el programa. Y yo llegaba con temas y le decía, oye Jordi, ¿por qué no hablamos hoy de la primera vez que, no sé, cualquier tema, ¿no? Lo que sea, o los suegros, o temas que son como muy genéricos, ¿no? Me decía, sí, está bien, pero pues tú escríbelo. Y entonces ya, yo escribía todos los temas, los suegros, cuando conoces a tus suegros por primera vez, cuando tal. Y entonces ya él los leía un poquito antes y me decía, ay, esto está bueno, esto no, esto sí, esto no, esto sí, y empezaba el programa. Y después a mí se me ocurrían cosas porque me gustaba como que entrevistar a gente que no tenía acceso al radio, ¿no? Entonces le decía, güey, ¿por qué no hacemos un programa de mecánicos?
y que vengan los mecánicos y tú los entrevistas y que esté cagado. Y me decía, pero ¿de dónde voy a sacar unos mecánicos, güey? Porque además también él hacía el reportaje en otro rollo, en donde se iba a la calle y entonces entrevistaba gente, pero pues era muchísimo más fácil con la cámara y con el micro y siendo Jordi Rosado, ¿no? Claro. Y entonces me decía, ¿de dónde voy a sacar unos mecánicos? Y yo, no hay pedo, yo te los consigo. Entonces ya yo empecé a ser como este güey que se iba a conseguir gente, ¿no? Entonces le decía, ¿por qué no hacemos uno de sexoservidoras? Me decía, güey, no van a querer venir al radio. Y yo, no, sí. Y entonces me iba a buscar a las sexoservidoras. ¿Por qué no hacemos uno de teiboleras? Y entonces iba por las teiboleras. ¿Y por qué no hacemos uno tal? Y entonces como que me empezó a agarrar mucha confianza. Y un día le dije, güey, ¿por qué no hacemos uno de dealers? Y me dijo, güey, si tú me consigues a un dealer que quiera venir a hablar de eso al radio, no mames, o sea, güey, te empiezo a pagar, porque no me pagaba, obviamente. Y yo te los consigo. Obviamente fue un pedo, ¿no? O sea, imposible, cabrón, le hablaba así a un amigo de, oye, güey, ¿conoces algún dealer? Que tú sí, pero... Y entonces era marcarle al dealer, hola, oye, hablo de la producción de Jordi Rosado, y ja, y me colgaban, ¿no? Y entonces a mí me quedaban como 3 días para conseguirlos. Total, güey, que por obra del señor, güey, consigo a 3 güeyes que dicen, órale, yo sí voy. Fueron al programa, salió un programa increíble, se tuvieron que salir por otro lado porque no queríamos meterlos en problemas, ni que ellos metieran en problemas al programa, ni porque se habló de drogas y de cómo vendían drogas en las escuelas y de cómo le hacían para hacer su distribución y bla, 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 ¿no? Entonces, terminó ese programa y me manda a llamar Jordi y me dice, güey, a partir del lunes te voy a empezar a pagar. Neta, estoy sorprendido con este pedo. Y pues a partir del lunes te voy a empezar a pagar. No quiero que le bajes a tu chamba ni nada. Y vamos para adelante. Y yo, güey, pues poca madre, ¿no? Y ya, como que ese fue un incentivo para mí, como para seguirle dando y entonces aportando ideas y jalando invitados y tal y tal y tal. Y un día llega, como a los 2 meses, me dice, oye, quiero hacer mi programa de tele. Pero necesito que me ayudes a escribirlo, necesito que me digas como ideas para que lo podamos hacer. Y empezamos a hacer esta cañón. Y la primera junta fue ahí en su casa con otras 3 personas. Y yo era un niño, güey. O sea, yo tenía 19 años en ese entonces, 20 años. Y entonces yo emocionadísimo como de, güey, vamos a hacer un programa de tele. Para mí todavía seguía como siendo un juego. Claro. Y a los 2 meses de que presentamos el programa nos dicen, güey, sí entra y sí va al aire y va por Unicable y tal. Y ahí ya me cambió como todo el panorama de las cosas porque empecé siendo coordinador del programa, después empecé como siendo creativo y yo ya escribía las ideas del programa y escribía la información y hablaba con los invitados antes de que entraran al programa. Ahí aprendí muchísimo. Yo estuve como 7 años trabajando con Jordi. Y después empezamos a hacer el programa de radio en las mañanas, nos dieron el morning show, pero como que mi punto siempre fue de, güey, yo quiero mi programa de radio. O sea, mi meta máxima en ese entonces era como de, güey, tener mi programa de radio, o por lo menos mi sección dentro del programa, ¿no? Entonces, yo le proponía secciones dentro del programa de radio en las mañanas y le decía, Jordi, ¿y por qué no hacemos cálculo mental? Y me decía, ok, sí hay que hacerlo. Y yo, pero yo se los pongo. Y me decía, ok, bueno, pues tú pones el cálculo mental. Y ya yo llegaba en las mañanas y me empezaron a decir la Miss, ¿no? Entonces era como la Miss que les ponía el cálculo mental o les ponía los juegos de palabras o... La Miss Álvarez. La Miss, ajá, la Miss. Me decían la Miss, para todo era la Miss. Y estaba Dalila Polanco, estaba Fabiola Campomanes, Mauricio Castillo y Jordi Rosado. Y entonces a ellos como que, pues yo también como en ese entonces era como de, güey, no mames, son las estrellas, ¿no? Estos güeyes. Pero pues ya como que empezamos a convivir tanto, nos volvimos súper amigos y la Miss. Y les decía como de, güey, quiero tener una sección en donde cambie las canciones de inglés a español.
y diseñé una sección que se llamaba Unilingüe. Y y de eso iba, ¿no? De cambiar las canciones de inglés a español, pero haciéndolas como medioñeras. Y funcionó, güey. Fue así un pum. Y de repente empiezan a marcar y presenté la primera canción y empezaron a llamar por teléfono y, güey, me encantó la sección y ¿cuándo van a tener la siguiente? Y como que Jordi no estaba muy convencido de esa sección, como que me decía, bueno, preséntala una vez y después vemos. Y cuando se dio cuenta de que empezó a jalar, no mames, fue así como de que me dice, bueno, güey, la semana que entra tienes otra canción. Y yo, puta, increíble. La semana que entra otra. Ya hasta que, güey, yo a la quinta semana decía, güey, ¿qué escribo? O sea, ya no tengo otra canción que escribir. O sea, sí hay muchas, ¿no? Hay demasiadas, pero también, pues no soy compositor, güey, no soy músico, no tengo ni idea de ese pedo, pero pues ahí le estaba dando. Le fue tan bien a la sección que nos invitaron a cantar al Palacio de los Deportes, güey. Okay. Y fue el concierto EXA que lo hacían cada año. Y fue Jesse Cervantes a decirnos, oigan, queremos que canten en el concierto EXA, pero como soy unilingüe. Y güey, para mí también fue como de güey, mi sueño, toda la vida. Esa la cantabas tú y ellos intervenían, ¿no? Exacto. Yeah. Yo como la Miss les enseñaba la canción, les decía, güey, así va la canción, esta es la letra, les entregaba a cada quien su letra, tú cantas esta parte, tú cantas esta parte y tú cantas esta parte. Y pues ya nos invitan al concierto EXA, cantamos, ya para mí la verdad es que ya ese fue la cumbre máxima de decir, ya güey, o sea, esto ya llegó a su máximo esplendor, ya no, pues ya, o sea, lo que salga de aquí y demás, ya no me prende tanto como el estar enfrente de 22,000 personas. Claro. Llegaste a lo que habías querido llegar desde que eras un adolescente. O sea, el adolescente era, güey, estás enfrente, y fue mi mamá al concierto, la que era mi novia en ese entonces también. Entonces yo para mí estaba realizado, güey. Y pues nada, seguí con la sección. Poco a poco ya fue como que perdiendo pues su punto, pero seguimos y yo también ya quería hacer otras cosas. Ya llevaba, pues te digo, 7 años trabajando con él y haciendo pues todo, el radio, la tele. Estábamos produciendo otros programas en Televisa Deportes. Me dio chance de empezar a conducir también un programa que se llamaba Ahí va el agua, en donde yo tenía mi sección en Televisa Deportes y yo me salía a entrevistar gente. Pero yo ya estaba como con la idea de, güey, quiero hacer algo más que no sea siempre con Jordi, güey. Y pues empecé a buscar, empecé a hacer stand-up. Me metí a un curso de stand-up y me empezó a ir bien, me empezó a ir pues relativamente bien. Me subí ahí a un bar que se llama El Woco, donde empezaban a ir Carlos Vallarta, Daniel Sosa, Alex Fernández, cuando todos estábamos empezando, ¿no? Y ahí un día me vieron los de una producción que se llama Impractical Jokers y me hablaron y me dijeron, oye, güey, pues está cagado tu rollo. Vamos a tener un programa que se llama Impractical Jokers, ¿quieres hacer un casting? Y yo, va. Y entonces fui al casting, les gustó, me quedé y hicimos 2 temporadas de ese programa con Vero Toussaint y Leo Arriaga y Diego Sanasi. Y pues nada, güey, a partir de ahí ya empecé como a trabajar muchísimo más en otros lados. Ya me pude salir de con Jordi y empecé a trabajar en Impractical Jokers. Y terminando Impractical Jokers empecé a hacer otros programas, como que ya me dediqué más al internet y quería hacer programas. Yo quería hacer el Luisito Comunica, ¿no? De ahorita, güey. Y entonces empecé a hacer como programas de viajes y empecé a viajar y con lo que me pagaron de Impractical Jokers dije, güey, pues me voy a ir a Europa porque no conocía Europa. Entonces, grabé
Güey, ¿cuántos años te habla tu hija? Te está gritando. Sí, ya tiene un desorden ahí. La mamá está entretenida aquí viéndolo y no viene por él. ¿Cuántos años tiene? Fíjate que tengo una niña de 4, pero es el bebé de 1.5 más o menos. Wow, güey. Qué chido. Sí, Qué chido. Siempre quieren andar acá metidos con el papá. Claro, pues sí, güey. Y pues nada, ya después de Impractical Jokers terminé y empecé con el radio, que fue cuando empecé con Arriba en Arroba. Bueno, regresé de los viajes, que hice todo esto, estuve grabando por allá, hice dos programas que se llamaban Sin Mal Viajes con Mundo Joven, y de ahí me hablaron para hacer el programa de radio en las mañanas, que ahí también para mí fue como de wow, güey, ya voy a poder conducir mi programa. Me presentaron a Nelly, y pues arrancamos algo que de verdad, o sea, nos dijeron van a ser 4 horas de diarias. Y yo dije, güey, 4 horas diarias, ¿cómo las llenas? O sea, de 6 a 10 de la mañana y además el morning show. Es como de, güey, no mames. Total que pues hicimos un gran equipo y empezamos a trabajar bastante bien. Poco a poco se fue creando y creando y creando. Empezaron a salir personajes, empezaron a salir, como que había una sinergia tan chingona entre ella, el señor productor y yo, porque el señor productor era un gran amigo de la universidad que también nos conocíamos desde hace tiempo. Entonces empezó como que a haber una sinergia muy padre. Oye, y después el señor productor se convirtió más o menos como en la Miss, ¿no? Ajá, exacto, güey. Y lo padre de esto es que realmente todo lo que yo había podido experimentar en el programa de radio con Jordi, o sea, todo lo que yo les decía, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto? Y que veía que funcionaba y cosas que no funcionaban y cosas que se quedaban en la cabeza de los demás y cosas que no, ya tenía yo chance de poder hacerlas yo mismo, güey. Sí. Que ya no era tanto una experimentación, sino que yo ya había tenido como esa, ajá, exacto, ya había podido probar qué funcionaba y qué no. Y aparte, fíjate, probar, ¿con quién viniste tú a probar? O sea, no experimentaste, güey, en cualquier lado. Eso estuvo increíble, güey, eso estuvo súper padre y me dio muchas bases para poder hacer el programa de radio, el que llegaste a escuchar, Arriba en Arroba. Y pues también la naturalidad con la que la hacíamos, güey, porque realmente no estábamos tratando de aparentar nada. O sea, éramos 2 amigos que íbamos a reírnos y yo desde un principio le dije a Nelly, güey, nadie nos está escuchando. O sea, realmente nadie nos está escuchando. Entonces yo iba con esa mentalidad de, güey, nadie te está escuchando, ni tu mamá, porque en el DF no se escuchaba en FM, se escuchaba en AM. Entonces en AM nadie escucha, güey. En el DF absolutamente nadie. Entonces yo iba con esa idea de, güey, ¿quién te va a estar escuchando? O sea, puedes jugar y te puedes divertir y te vienes a divertir tú. Y eso es algo que también aprendí muchísimo de ese programa, güey, que mientras tú te estés divirtiendo, la gente se va a divertir. O sea, hagas lo que hagas, si tú te la estás pasando bien, la gente se la va a pasar bien. No sé por qué hay esa como analogía, pero según mi experiencia, si tú te la pasas bien, si tú lo disfrutas, si tú te estás divirtiendo, la gente lo va a percibir de la misma manera, güey. Entonces, pues afortunadamente nos fue muy bien con ese programa, pues nos fuimos de gira, conocimos muchísimos lugares del país que no conocíamos a un montón de gente en la República. Conocí lugares que, güey, nunca me imaginé que iba a conocer. Nos escribían de todas partes, güey. Nos mandaban cartas de la cárcel. Los niños les gustaba muchísimo. Como que hubo una conexión muy grande con los niños. Y eso estuvo padrísimo, güey, porque realmente era un programa que no necesitaba ni de decir groserías, ni de doble sentido, ni de hablar de sexo, ni como que siempre fue bastante familiar. Y eso hasta hace poquito me escriben, hay mucha gente que me escribe
diciéndome que lo escuchaba con sus hijos, de que iban camino a la escuela y entonces que lo escuchaban con sus hijos y que se iban riendo y que era un momento muy padre en el que se reían los papás con sus hijos, güey. Y eso es de las cosas que más me llenó, porque también me acuerdo de cuando yo iba a la escuela y me venía carcajeando con mi mamá escuchando el radio. Y pues sí, me dejó muy buen sabor de boca todo eso. Y pues ya después del radio me dediqué ya de lleno como a escribir. Ahorita estoy como más enfocado al cine, estoy haciendo cortometrajes. Mi idea es poder hacer un largometraje, pero empecé a hacer cortometrajes. Me ha ido bien también con los cortometrajes. Hay un festival que se llama The 48 Hour Film Project, que lo hacen cada año en México, y tienes que hacer un corto en 48 horas. Y gané como mejor guión y mejor actor las 2 veces que participé. Entonces, como que eso también me motivó mucho a, güey, pues por aquí, o sea... El de la bala. El de la bala, ese fue el segundo que hice, e hicimos otro que se llamaba Has pensado en tu futuro, que pronto creo que lo tengo ahí en Instagram TV, pero lo voy a volver a subir. Y nos fue muy bien, güey, y... Entonces ahorita como que mi rollo es estar haciendo cortometrajes y empezar a escribir ya un largo para poderlo, pues poder trabajarlo y poder hacer algo más, dedicarme un poco más ya al cine. Oye, es eso, a grandes rasgos, güey. Creo que me aventé como un speech de 45 minutos. No, pero la verdad es que hay un chorro de cosas que rescatamos de tu historia. Digo, tú a final de cuentas, mira, ahorita nos están viendo algunas personas que les gusta mucho tanto el tema de la locución como el tema creativo, ¿no? Y hay muchas cosas de lo que has mencionado que yo rescato. Mira, simplemente lo importante de saber identificar nuestros talentos personales, y después de que los identificas, de confiar en ellos, porque muchas veces, y es algo que nos está pasando a todos, no confiamos en nuestros talentos, y tener ese arrojo que tú tuviste, a ver, güey, no pasa nada, pues voy, pruebo y llevo, y aunque no me paguen, y estoy aquí, pruebo y me divierto. Eso es otra cosa que yo rescato mucho. Sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la locución, donde tú entras y me imagino que cuando entraste, ¿no? Donde a lo mejor ya no se vivía tanto ese paradigma de que las voces masculinas de los locutores tenían que ser grandes voces así, ¿no? Entonces claro, tú llegas con otro estilo y muchas veces hubieras pensado, o muchos en nuestro momento pensamos, oye, pues es que yo no tengo voz para esto, pero te das cuenta que puedes generar estilos diferentes, ¿no? Entonces logras entrar ahí y ves cómo funciona, y más que cómo funciona, Armando, cómo aportabas a la vida de las personas. Te siguen escribiendo y te siguen diciendo, y yo personalmente te digo, la verdad es que la magia y la química que había entre ustedes dos era algo muy fregón, era una energía muy, muy chida, una vibración bien, bien fregona. Y me imagino que gracias a esta parte de la locución, pues también te vas adentrando a un tema y te vas dando cuenta, ¿no? Es como cuando decías, yo quería llegar al mundo de la radio, y entonces llegas al mundo de la radio y wow, lo disfrutas, pero también dices, me di cuenta que soy más que esto, ¿no? Y es como que te vas descubriendo otras habilidades y poco a poco te has metido en otros terrenos que a lo mejor todos tienen que ver con la comunicación y la creatividad, pero has ido descubriendo nuevos dones, nuevos talentos, y eso está fregón, porque solo te lo da el arrojo, la experiencia, el atreverte a hacer las cosas. Yo soy de esas personas, güey, que me gusta probar de todo. O sea, a lo mejor no soy muy bueno, o sea, he hecho muchas cosas, pero a lo mejor no soy muy bueno en todas, güey. Pero ya lo hice, ya sé cómo es ese mundo, ¿no? Dicen que también para perfeccionarte en algo te debes de dedicar a eso siempre, ¿no? O sea, no sé, tengo mis amigos estandoperos que, güey,
desde que empezamos se dedicaron al stand-up y al stand-up y al stand-up y al stand-up y se fueron por ahí y ahorita, güey, tienen sus especiales en Netflix y les va cabrón y lo hacen muy cabrón y que ya tienen una experiencia impresionante, güey, que se los admiro también muchísimo, güey. O amigos locutores que se dedicaron a la locución y por la locución se fueron y toda la locución. Yo al contrario de eso, me gusta como experimentar un poco. Fui al stand-up, me gustó, ya lo hice, ya vi cómo es. Ok, voy a la locución, me gusta, ya lo hice, ya como que percibí, ok, me gusta el cine, voy, hago como los cortometrajes, me está gustando. No sé si me vaya a dedicar de lleno al cine tampoco, pero me gusta ese rollo como de seguir creando y seguir llenándome de experiencias en lo personal, ¿eh? O sea, tampoco digo ni que sea lo mejor ni que sea lo peor, pero en lo personal a mí me gusta este rollo de aprender de todos lados y como irme llenando de experiencias, como que tengo esa personalidad en la que me gusta como que llenarme de estímulos para poder crear algo más, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay fórmulas, ¿no? A alguien le funciona, como dices tú, picar piedra en una sola cosa, perfeccionarlo, ser el mejor en eso y enfocar toda su energía. Y hay otras personas que diversifican su energía y que también les va muy bien. O sea, de pronto son muy buenos haciendo una cosa y de pronto aportan mucho haciendo esta otra cosa, porque a final de cuentas, pues tú eres la suma. Dices, a lo mejor pues yo intenté cosas en las que no fui el mejor o no soy el mejor, pero el haberlo intentado ya te dejó algo, ¿no? Ya tienes como que ya le vas echando recursos a tu mochila de creatividad y le vas echando y ya hiciste otra cosa y ya viviste otra experiencia y ya te agarró la cuarentena en Argentina y ya le echaste más recursos y al final de cuentas eres la suma pues de todo eso, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto de la creatividad, porque todo lo que haces tú es sumamente creativo. Y yo siempre digo que una de las palabras que más se utilizan en la universidad, por ejemplo, ¿no? Es que tienen que ser creativos, jóvenes, o echen a andar su creatividad. Y nos hablan tanto de creatividad, pero ni siquiera sabemos pues cómo ser más creativos, o cómo se come, o qué hago, ¿no? Me pongo a orar y luego de repente me ilumina el Señor y me sale una idea. O sea, ¿cómo le hago? Hablamos mucho de creatividad, pero no hay ni métodos ni estrategias. Vas probando, vas incorporando nuevas ideas, experiencias y vas tomando también recursos de otros compañeros como en tu caso, ¿no? Te tocó de aprender de grandes personas y hoy me encanta la propuesta que tú traes de Todos Somos Creativos, porque yo definitivamente yo creo que la creatividad es algo que todos tenemos. O sea, yo me encuentro personas, aunque a veces cuando decimos la palabra creatividad pensamos como en esto del arte, de la música, de la comunicación, pero yo me encuentro personas que no hacen nada de esto, pero que son bien creativas. O sea, me encuentro personas que no tuvieron ni la posibilidad de ir a la primaria, pero que son súper creativas. Y es ahí donde yo empiezo a ver que la creatividad es algo que todos tenemos. Yo siempre digo que todos estamos hechos del mismo barro, pero a lo mejor no todos tenemos desarrollado las mismas cantidades o las mismas porciones, ¿no? Entonces yo creo que la creatividad sí está presente en todos, es como la bondad, ¿no? Todos somos en cierta medida buenos, pero pues si nos hicieron daño en el pasado, pues también somos agresivos, también tenemos maldad, también tenemos envidia, o sea, y la creatividad también ahí está. Algunos la desarrollan más que otros, y el reto, si es que queremos, será cómo le empiezo a despertar, cómo me empiezo a conectar con mi creatividad y cómo me doy cuenta de que sí tengo creatividad, y de ahí empiezo a hacer algo y me empiezo a mover para utilizarla, no solo para, obviamente con fines de chamba, pero pues también hasta en el plano personal, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo has identificado todo este proceso? ¿Tú tienes como alguna forma, algún método para crear? Pues no tengo un método exacto. Mira, yo creo que la creatividad es algo que realmente todos tenemos. O sea, yo lo considero como un músculo. Es como
igual como el abdomen, güey. O sea, todo el mundo podemos tener un abdomen marcadísimo o puedes tener una panzota. Y tú decides, o sea, tú decides si va a ser una panzotota o si vas a tener el abdomen súper marcado, güey. Lo mismo creo que es la creatividad. O sea, todos tenemos la posibilidad de tener el abdomen muy marcado, güey. O sea, pero el chiste es trabajarlo y lo debes de trabajar y trabajar y trabajar. ¿Cómo trabajas la creatividad, güey? Según yo y según mi experiencia, hay varios puntos de... uno es, güey, quitarte el miedo. Y dos, es el consumir. O sea, para mí el consumir cosas es una de las cosas que más necesarias dentro de la creatividad, a lo que te dediques. O sea, si eres diseñador, consumir cosas de diseñadores. Si eres arquitecto, consumir cosas de arquitectos. Si vas a hacer televisión, consumir toda la televisión. Yo, por ejemplo, tengo muchos amigos, muchos conocidos, güey, que se dedican a la televisión y de repente... Güey, me sorprende cuando dicen, ay, no, es que no vean La Casa de Papel 2, güey. Es un asco, de verdad, no la vean, es una porquería. Yo me quedé en el capítulo 2 y ya no la seguí viendo. Y dices, güey, pues si te dedicas a la televisión tienes que terminar de ver todo lo que es, ¿no? O sea, como que no alimentar a la ignorancia, como que para mí el hecho de alimentar a la ignorancia es esto de que, güey, te jactas de no conocer algo, ¿no? Como decir, como los que escriben en Twitter de ¿quién es fulanito de tal? Si nunca había escuchado hablar de él y que sabes que sí sabe quién es, ¿no? Como, ¿quién es Luisito Comunica? Para mí ese güey ni existe. O como los que critican los géneros musicales, ¿no? O sea, Exacto, güey. Qué asco el reggaetón. Ok, igual no te gusta, es una opinión, pero lo conoces. O sea, creo que la creatividad, y te das cuenta, poniéndolo en música, los mejores músicos son los güeyes que conocen de todo. O sea, el güey de Metallica te aseguro que sabe quién es Bad Bunny y te aseguro que conoce cuáles son las canciones de Bad Bunny. O sea, y para desarrollar un nuevo género musical o para desarrollar una nueva canción o para desarrollar un nuevo tipo de música, tienes que conocer de todo y haber consumido de todo. Y eso en todos lados. O sea, si eres arquitecto y quieres desarrollar algo nuevo, porque en realidad uno de los puntos que yo decía dentro de la creatividad es que no vas a descubrir algo nuevo. O sea, el hilo negro no lo vas a encontrar. Ya todo existe, güey. Todo ya lo hicieron. Todo. Ya crearon lo que se te ocurra, ya lo hicieron, güey. Pero lo que sí puedes hacer es que eso que ya crearon, tú meterle otra cosa. Y no nada más otra cosa, meterle otra cosa. Y entonces tratar de hacer un Frankenstein en donde la gente diga, se parece a esto, pero no es realmente esto. O sea, tiene elementos de esto. Es como un nuevo pastel, ¿no? Tiene ingredientes de esto, más esto, y creas algo que no existía. No es totalmente nuevo, pero la forma, las piezas que agarraste conformaron algo nuevo. Exactamente. Yo en algún punto hice un canal que se llama Llamando al Santo, en donde desarrollamos unos personajes, DJ Erwin, Jimé Ríos, Rodo Rojas, Iñaki de la Parra y Gaby López, ¿no? Y entonces cada uno de estos personajes estos videos estaban hechos como en plan mockumentary, que el mockumentary es como un documental falso, ¿no? El documental falso lo hemos visto desde hace mucho tiempo, güey, desde The Office, desde Modern Family, Parks and Recreations, o sea, ya es algo que existía, pero aquí en México no se había experimentado tanto con ese concepto. Entonces fue algo que dije, ¿por qué no lo agarramos? No estoy creando algo nuevo, sino que estoy trayendo algo que ya existe y lo estoy adaptando. Y ahora, si a eso lo adaptas con un personaje que va muy de acuerdo a la vida del DF, que es un DJ, que ahorita en ese entonces los DJs eran top, güey, lo que ahorita son los podcasteros, y entonces un DJ, exacto, entonces si lo pones con un DJ y además DJ le metes que se cree lo máximo, güey, sin saber que no lo es, y no sé, como que empiezas a estructurar algo que la gente dice, ay, güey, no mames, ¿cómo se le ocurrió? No es mayor ciencia, es robar ideas de todos lados, que con robar ideas
no me refiero meramente al robo de ideas, sino agarrar ideas de todos lados para poder crear algo nuevo. Hay un libro muy padre que se llama Roba como un artista, de Austin Kleon, que es uno de mis libros favoritos, en donde te habla de esto, güey. Te dice que la creatividad en realidad es el arte de poderte robar cosas sin que la gente se dé cuenta que te las estás robando. Y entonces logras crear algo que parece ser nuevo, pero en realidad no es nuevo, güey. Es algo que ya existía y que tus papás, o sea, ¿cuántas veces tus papás no te dicen cuando les enseñabas algo nuevo y que te decían, eso ya lo hacía fulanito de tal cuando los polivoces? Y a tus papás también le dijeron eso. Sí, eso ya lo hacía fulanito de tal con Cantinflas, yo qué sé, güey, ¿no? O sea, como se van adaptando las cosas. Entonces no es que estés creando algo nuevo, sino que lo estás adaptando y lo estás haciendo a tu manera, y creo que eso es parte de la creatividad dentro de todos los ámbitos, y creo que todos pueden lograr eso en donde estén, güey. O sea, en la profesión que sea y de la manera que sea, porque también el decir, no, yo no soy creativo. Hay mucha gente que de repente te dice, uy, no, ser creativo, no, yo la verdad es que soy, para mí los números. Pues sí, pero también los números tienen que, o sea, necesitas creatividad para armar eso, güey. O sea, hasta para robar tienes que tener creatividad. Para todo necesitas tener creatividad, güey. Y para sobrevivir en la cuarentena. Güey, para todo. O sea, necesitas creatividad para todo. Ahora, que la desarrolles, esa es otra cosa, güey. Claro. Oye, y de todas estas personas con las que tú has trabajado, ¿a quién admiras desde el punto de vista creativo? Que tú dijeras, y es que este cabrón tenía una capacidad, y más que una capacidad creativa, pues como que ya llevaba un recorrido, porque tenía una forma, tenía muy estructurado su proceso creativo. No sé, ¿a quién admiras desde el punto de vista creativo? Con la gente que yo he trabajado, Eugenio Derbez me parece una persona sumamente creativa, güey. O sea, Eugenio yo le escribí ahora para la segunda temporada de LOL, que estoy muy contento porque estamos nominados al Emmy. Hoy me avisaron, gracias, muchas gracias. Estoy muy emocionado, estoy contento por eso. Hoy nos avisaron que estamos nominados, pero Eugenio Derbez es una persona que hay muchos que ya pueden estar en el lugar de Eugenio, o sea, tener ese nivel de fama y ese nivel de güey, lo que digan, o sea, cuando salgan y digan hola, la gente se va a reír, ¿no? Pero Eugenio es una persona que cuestiona mucho. O sea, si tú llegas y le dices, no, mira, aquí en el libreto dice esto y esto y esto, y te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué no estaría mejor que dijera de esta manera? Y entonces te lo hace ver a ti como escritor y dices, ay, claro, güey, o sea, tienes razón. Y entonces te aporta de otra forma. Y tú también le puedes debatir, ¿no? Y le dices, no, Eugenio, porque esto y esto y esto. Y entonces se empieza a crear una sinergia en donde ya es escritor con él. No es nada más una persona que va y dice las cosas porque alguien más le dijo que las dijera. Y tiene una manera muy crítica de analizar todo lo que va a decir y todo lo que está a punto de reflejar. Entonces, yo la verdad es que a Eugenio sí lo admiro muchísimo. He estado en varias presentaciones en donde le presentamos proyectos y le decimos por qué creemos que va a funcionar, y muchas veces nos lo rebota y nos dice que no. ¿Por qué no? Porque según su experiencia, en base a su experiencia es de, güey, no, pues es un güey que lleva 30 y tantos años dedicándose a hacer reír, güey. Y yo no llevo ni 20. Entonces, pues obviamente, y como te decía hace ratito, o sea, yo en base a la experiencia que tenía en el radio con Jordi, fue que pude hacer un programa que le fue muy bien años después, porque ya había experimentado y fue parte de la experiencia. Y creo que también esa experiencia, la creatividad va de la mano de la experiencia. Muchas veces dices, güey, pues el chavito de 16 es súper creativo, y sí, güey, son súper creativos, o sea, tienen ideas y también consumen muchísimo, pero no hay nada como la experiencia también, güey. O sea, el hecho de decir como de, ay, güey, ese güey ya está muy viejo, güey, ese güey ya no tiene ideas.
pues no es cierto, güey, porque a lo mejor ya no tiene ideas, pero sí sabe cuáles funcionan y cuáles no. Claro, es que el proceso creativo a final de cuentas es todo este círculo, ¿no? O sea, una parte será generar ideas, pero pues si esas ideas no son efectivas o no funcionan o no realmente no llegan hasta el final, pues se quedan en el plano de las ocurrencias, ¿no? Que pueden estar muy buenas, pero este tipo de personajes, pues ya con toda la experiencia que tienen, pues saben identificar cuando una idea verdaderamente es creativa y va a solucionar algo o va a impactar de la manera que ellos están buscando. Exactamente, exactamente. Y también ahorita estamos como en una época en donde no el tener millones de followers te hace creativo, güey. O sea, no a los 10,000 followers te vuelves creativo, güey. Ni a los 20,000, ni a los 100,000, ni al millón, güey. O sea, te vuelves creativo porque lo estás tratando y a lo mejor eso te trae followers. Pero hay muchas veces que la gente dice, ay, no mames, este güey que tiene 2 millones de followers es súper creativo porque tiene los 2 millones de followers. No es cierto, güey. O sea, no necesariamente. A lo mejor sí es súper creativo y tiene sus millones de followers. Eso sí, pero no el tener los millones de followers te vuelve creativo. Ya sabes, es como, güey, el güey que se vuelve guapo por tener 20,000 followers. No, güey. O sea, no es mal pedo, pero pues no, güey. ¿Eres guapo o no, güey? Claro. Oye, mi querido Armando, yo he identificado aquí hasta este momento tres elementos en tu persona que creo que te ayudan mucho a este tema de la creatividad. Primero, esto que dices tú de probar de todo. O sea, un día puedes estar escuchando un tipo de música y el día siguiente pues andas ahí pues bailando banda o viendo cómo se escucha la banda o probando a ver qué siente la gente que está escuchando banda, porque pues, si te dedicas a este tema de la comunicación, pues claro que tienes que al mínimo saber cómo sienten las personas ese determinado tipo de música y después a lo mejor realizas una actividad que nunca habías hecho. Esta parte de experimentar cosas nuevas la identifico mucho en ti. Identifico algo que para mí es fundamental, que es la parte del juego. Yo siempre he creído que el juego, o cuando eres niño y que juegas, es el primer paso para desarrollar una persona creativa. Cuando te dan todo y te dicen, este juego es para esto y nada más se usa para eso, pues siento que te limitan. Pero cuando te dan una caja de cartón, que la caja de cartón puede ser ambulancia, o puede ser una casa, o puede ser un árbol, no sé, y empezar a jugar y divertirte, que es la necesidad principal de un niño, por ejemplo, es algo que desarrolla mucho la creatividad. El problema está que a veces nosotros de tontos, de mensos, ¿no? Caemos en este juego de la sociedad donde tienes que madurar, o sea, tienes que dejar de jugar y tienes que ser una persona de bien y nos meten en la cabeza que ser una persona de bien es no jugar, ser serio. Entonces matamos nuestra creatividad porque dejamos de generar nuevas opciones o nuevas ideas por meternos a una cajita donde todos tenemos que ir caminando derechitos, ¿no? Entonces, en la parte del juego yo la veo viva en ti, o sea, sigo viendo al Armando de niño, pero ahora en un cuerpo de adulto y eso es valiosísimo, eso es algo, es un tesoro, creo yo, y es algo que muchos, a veces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso y otra vez quitarnos las máscaras y las capas para tratar de encontrarnos otra vez con ese niño. En el caso tuyo, veo todo lo que haces y es ese niño saliendo, o sea, divirtiéndose, jugando, y creo que eso abona muchísimo a que puedas ser una persona creativa. El tercero, identifico mucho en ti esta capacidad de experimentar, de vivir experiencias, de llenar tu vida de experiencias. Veo el aspecto del juego, eso que tú decías hace un momento que es súper valioso. Tienes que disfrutarlo. Cuando tú estás disfrutando algo, la gente lo disfruta, ¿no? Y cuando estás jugando y cuando estás disfrutando, pues tu cerebro entiende que estás feliz. Entonces tu cerebro está tan feliz generando dopamina que vienen más ideas, que se te ocurre más y entonces te dice por ahí es el camino. Y esto, las famosas neuronas espejo, ¿no? De que si tú estás súper feliz, pues contagias a la gente. Entonces si tú lo estás disfrutando, la gente se contagia y se hace un círculo ahí que funciona muchísimo y es lo que ha pasado en algunos de tus proyectos. Y el tercero es, yo le digo a la gente, una de las formas para poder ser creativos es que empieza a buscar
o empieza a darle en aquello que te apasiona, identifica cuál es tu pasión en la vida. Y sin duda a ti, pues has estado bien conectado con tu pasión, que es esto de la comunicación, esto de comunicar lo que sientes, lo que piensas, lo que crees, y estás tan en contacto con tu pasión que obviamente se generan nuevas ideas, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo, pero yo con esto que nos has platicado, identifico esas 3 áreas que sin duda te han ayudado muchísimo en tu trabajo, y hoy vives de la creatividad. O sea, hoy vives tú de la creatividad, y creo que esto nos ayuda muchísimo a conocer tu experiencia, porque me atrevo a decir que una de las habilidades que cada vez se van a requerir más en cualquier área, en cualquier profesión, es la creatividad. Y más con este mundo tan loco y tan cambiante, cada vez más vamos a requerir creatividad, y por eso es tan ay, Dios te oiga, güey, Dios te oiga. Que no nos ganen. Sí, que no nos ganen las máquinas. Pero sí, güey, tienes toda la razón. O sea, yo la verdad es que, pues sí, algo básico de la creatividad es cuando eres niño tienes toda la creatividad puesta, güey. O sea, tú, como decías, le das a un niño una caja y puede crear un camión, puede crear una nave espacial, puede crear un coche, puede crear mil cosas, pero pues mientras vas creciendo, te van dando miedo distintas cosas. O sea, vas, no sé, yo por ejemplo, mis exnovias, ¿no? Poniendo el tema, el caso, mis exnovias, güey, siempre me decían, ay, Armando, es que, güey, ¿por qué no maduras? Nunca maduras. ¿Cuándo vas a madurar? Güey, vives en Disney, o sea, ¿qué pedo con tu vida? ¿Por qué no eres alguien más? O sea, güey, piensa como alguien grande, güey, ya estás grande. Y la verdad es que no sé si yo me he rehusado un poco a ese rollo, que por un lado, obviamente, pues uno tiene que crecer, pero pues por otro lado también me gusta mucho tener ese niño interior que me ayuda a irme por otro lado, güey, a ver la caja, eso, y esa frase de que salte de la caja, a ver la caja, no como una caja, sino como un cohete espacial, o como un coche de carreras, o como una lavadora, o como mil cosas que creo que con el tiempo, con la edad, con las experiencias, pues muchas veces vas perdiendo poco a poco, ¿no? Y también con ese miedo de decir, ay, no, güey, a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería. Ay, no, güey, es que ¿qué van a pensar de mí cuando diga esto? Ay, no, es que si subo esta historia, la gente me va a tachar de tal. Ay, no, es que si subo esta foto. Ay, no, ahorita, ¿no? Yéndome más como a redes sociales. Pero creo que mucho es perderle el miedo a lo que quieres hacer. Y si lo quieres hacer, hazlo, güey. O sea, si te vas a aventar, aviéntate, pero aviéntate bien, güey. Porque si te avientas y a mitad de camino te echas para atrás, ahí es donde te puedes acomodar el madrazo. O sea, no sé, mucho tiempo anduve en patineta. Y entonces en la patineta te das cuenta, güey, que si ya te aventaste de un escalón, te tienes que aventar con todo, güey. O sea, no puedes tener miedo a la mitad, porque si te da miedo a la mitad, te vas a caer, güey. Entonces, ya si te aventaste, aviéntate con todo, güey, y que no te dé miedo, porque en una de esas caes bien. O sea, y si caes bien, ya le hiciste, ya le pegaste un clavo, güey. Y no sé, o sea, yo también lo que decía muchas veces es como de, güey, si le pegas un clavo, intenta pegarle a otro, güey, porque muchas veces puedes estar de, híjole, quiero mi programa de radio, y es mi programa de radio, y entonces voy sobre mi programa de radio. Pero ya cuando tienes tu programa de radio dices, ay, güey, ¿y ahora qué hago, güey? O sea, ya llegó, güey, ya, ¿ahora qué? Güey, pues ahora ponte a hacer otra cosa. O sea, según en mi punto de vista, ¿no? Claro. Pues ponte a intentar hacer otra cosa, güey. Ponte a intentar hacer, actuar, güey. O ponte a intentar hacer los cortometrajes, o intenta hacer tal y tal. Porque creo que eso es lo que, en cuanto a creatividad, eso es lo que te da, lo que decíamos hace ratito, la experiencia, las ganas, el quitarte los miedos, güey. El miedo es ese sentimiento, güey, que de un principio, si tienes miedo, güey, ya te chingó, güey. O sea, el miedo es el único sentimiento, güey, que cuando lo tienes de un principio ya te chingó, aunque no lo intentes, güey. Si no lo intentas, ya te ganó el miedo, punto, se acabó, güey. Pero si lo intentas, igual le puedes ganar, igual puedes, o sea, y también perder el miedo al fracaso, güey. El fracaso, claro,
muchas veces te da terror decir, ay no, güey, es que ¿qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis papás? ¿Qué va a pensar mi novia? ¿Qué va a pensar la gente que me conoce? ¿Qué van a pensar los amigos de mi novia? Y entonces tu cabeza se empieza a ir. O sea, te decía que yo soy una persona muy ansiosa, yo tengo ansiedad, güey. Entonces, cuando alguien tiene ansiedad, la cabeza empieza a revolucionar muy rápido y empieza a irse a lugares a donde no se tiene que ir, güey, que muchas veces te lo estás imaginando nada más. Entonces he aprendido ahorita con esta cuarentena, güey, no pasa nada, redúcelo, güey. Y no nada más con esta cuarentena, sino durante largo tiempo de mi vida es como de, güey, ¿qué importa lo que piensen los demás? O sea, ¿qué más da lo que vayan a pensar? Yo quiero hacerlo y si yo me topo con pared y si yo la cago y si yo fracaso, pues es mi fracaso, güey. Y yo no lo voy a tomar como un fracaso. Yo lo voy a tomar como una experiencia y como que aprendí algo de eso, güey. Porque cuando fracasas en algo dices, güey, ¿por qué fracasé, güey? ¿Por qué no le fue bien? Porque no continué con esto, porque no conseguí esto, o porque no le puse el empeño que merecía en esta parte. Entonces ahí te das cuenta que estás aprendiendo algo, güey. Claro. Igual, o sea, muchas veces y regreso al programa de radio, güey. En el programa de radio con Jordi fracasé en muchas cosas, o sea, muchas secciones decía, güey, no, esta está malísima. O sea, neta no funcionó. A nadie le gustó, ni a los locutores, ni a la gente, ni a mí me gustó cuando estaba hecha. O sea, no funciona. Pero ya aprendí de eso y ya no lo hice en el programa en Arriba en Arroba porque sabía que no iba a funcionar. Entonces ya aprendí y ya no lo tuve que repetir. Entonces, pues, básicamente creo que es eso, güey. Perderle el miedo, aventarte, güey, creer en tus ideas, que creo que eso es lo más importante. Si tú crees en tu idea, si tú crees que va a funcionar, güey, y si estás convencido de verdad que va a funcionar, va a funcionar. O sea, no a fuerza va a funcionar, pero si estás convencido de que va a funcionar, güey, haces un análisis y le preguntas a distintas personas, güey, a tu mamá, a tu hermana, a tu primo, oye, güey, ¿qué opinas de esto? O sea, no necesariamente tienes que tener un público de 800,000 personas para saber si va a funcionar o no. O sea, si se lo preguntas a 7 personas, 5, 2 personas, güey, ¿qué opinan de esto? ¿Les gusta? ¿No? Más o menos te van a dar un parámetro y a lo mejor va a haber gente que te diga, híjole, no. De 10 personas que le preguntes, si 5 te dicen que no y 5 te dicen que sí, pero tú estás convencido de que sí, tú eres esa sexta persona, güey. Entonces hazlo, güey. Y pues es eso, güey. O sea, es perderle el miedo al fracaso. Y más en era de las redes sociales donde todos estamos hiper vulnerables al qué dirán, ¿no? Nos sentimos muy expuestos. Cada vez es más ese temor, ¿no? Yo lo vivo. Y algo también que tenemos que decirle es mucha gente no crea porque es una joda crear también. O sea, hemos hablado como esta parte padre de la creatividad, pero también tiene sus partes no tan padres que se tienen que ir trabajando. Por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? De pronto tú necesitas descansar, tu cuerpo necesita descansar, vas y te acuestas, pero la mente sigue revolucionada y sigue generando ideas. Y hay noches en las que uno duerme por estar generando ideas y eso trae complicaciones de salud, y cuando hay complicaciones de salud la creatividad también se ve mermada y bueno, hay un circulito. Esas son las cosas que también se tendrán que trabajar. Pero y otra, ¿no? O sea, cuando estás en un proyecto y que a lo mejor tú confías mucho y tú crees que en ese proyecto que va por ahí, siempre yo digo que hay un momento cuando estás ya casi a punto de lograrlo donde se te aparece la calavera, ¿no? Y entonces de pronto empiezas a dudar y si va a funcionar y a lo mejor no va a funcionar, pero creo que cuando yo he aprendido a identificarlo. Por ejemplo, yo trato de ver todo este proceso en lo mini. O sea, sí, en grandes proyectos lo identifico, pero también lo identifico en los chiquitos. Por ejemplo, si voy a hacer un jingle comercial para una marca, ¿no? Entonces ya de repente yo digo, no, es por aquí, es por acá, ya estoy, ya está la idea. Y siempre que ya voy a terminar, como que se me aparece la calavera. Uh-huh. Y si era en este ritmo, y si sería con voz de mujer,
y empiezo, pero si a mí me mueve algo o me movió algo cuando lo escuché, yo dije, o sea, tengo que seguir. Entonces he identificado que cuando me pasa eso es porque ya estoy bien cerca de terminarlo, y ya cuando termino es como que descansas, ¿no? Lo lanzas y funciona. Pero mucha gente en este inter, cuando se le empiezan a aparecer las calaveritas, pues dice... Te echas para atrás. Sí. Y tiras la toalla. Entonces, y ¿sabes qué? Muchas veces esa calaverita pueden ser, güey, tus mejores amigos, güey. Tu mamá, tu papá. Tu mamá, tu papá, güey. Y eso también es súper importante, güey, porque igual ahorita hay chavitos que nos están viendo que, güey, quieres ser locutor y empiezas a hacer tus programas de radio que los escuchan 3 personas, güey, 4 personas, 1 persona, 0, güey. Pero tú lo quieres hacer. O sea, tú quieres ser locutor, y me han escrito muchos chavitos así de, güey, ¿cómo le hago para ser locutor? Pues empieza desde tu trinchera a intentarlo. Pero muchas veces lo que pasa, güey, es que tú lo subes a internet y ese es el pedo también del internet, que, güey, lo subes a internet y tiene 7 vistas, güey. Y entonces te bajonea y dices, oye, güey, creo que no le gustó a nadie porque nadie lo escuchó. No, güey, síguele. O sea, si a ti te gusta, síguele, güey, porque esas 7 vistas se van a convertir en 9, después en 11, después en 13. En el lapso de ese número de vistas, va a haber gente que te va a decir, ¡ay, güey, ya se siente locutor! Este güey, que ya se siente famoso porque ya está haciendo sus podcasts. Ese tipo de comentarios, güey, muchas veces a ti dices, puta, sí es cierto, güey, o sea... Tiene razón, güey. Neta, sí la estoy cagando porque, güey, tengo 7 vistas, güey. O sea, no la puedo armar con 7 vistas. Y entonces te vas a quedar en esas 7 vistas. No vas a llegar a conocer las 16 millones, güey. Porque te quedaste en esas 7 vistas porque alguien te hizo el comentario, te chingó, güey, de que, hoy ya se siente este güey como que... Y ¿sabes qué? Eso a mí me pasaba mucho con la familia de mi papá, güey. Cuando yo empezaba... como que la familia de mi papá era como de, ay, ya se siente el artista, porque ya va a salir, ya trabaja con los de la tele. Y entonces esas cositas, güey, muchas veces te pueden apagar, güey. Y neta, eso es de las últimas cosas que debes de hacer. O sea, no escuchar ese tipo de cosas, güey, porque las cosas negativas hacen neta que la creatividad en sí se apague, güey. Entonces, y más en una cultura como la nuestra, o sea, el mexicano desafortunadamente es así, el latino en general, ¿no? Aunque afortunadamente cada vez hay más personas con otro chip donde dicen, oye, fregón, o sea, tienes 7 vistas, fregón, güey, dale, o sea, dale. Y entonces, como que sí se empieza a generar ya una nueva cultura, pero seguimos cargando todavía Total, o sea, de repente, desgraciadamente, güey, de repente vivimos en una cubeta de cangrejos, güey, en donde ya estás por salir y el cangrejo te jala otra vez, güey, y te dice, no, a ver, güey, vente, tú eres de nosotros, y no, güey, o sea, y de esos te vas a topar toda la vida, güey, o sea, esos sí van a existir siempre, ya sea en tu familia, ya sea compañeros del trabajo, tus compañeros de escuela, tus amigos, o sea, siempre va a haber alguien, un ente que quiere estar donde tú estás, güey, y entonces hace ese tipo de comentarios para que, güey, que tú tampoco la hagas y a ver, vente, todos somos iguales, güey. Entonces nunca la gente que lo está viendo, güey, no se dejen echar para atrás por ese tipo de cosas, güey. Si alguien te está diciendo de, ay, güey, ya se siente el youtuber, ay, ya se siente el instagramer, ay, es que ya se, güey, sí me siento, güey, y sí voy a llegar a donde quiero llegar porque, güey, estoy trabajando por eso. Tú no estás haciendo nada y nada más te estás viniendo a burlar o a chingar de lo que estoy haciendo, güey, tú menos vas a llegar a eso. Entonces yo sí puedo, güey. Totalmente. Oye, mi hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un deleite escucharte y platicarte. Y sobre todo ya nos diste aquí como 3 clases, hombre. Ya aprendimos muchísimo de ti y sobre todo de la experiencia. Muchas gracias. Yo estoy seguro que es bien enriquecedor para todos y más para los que nos encantan estos temas. De verdad te agradezco un chorro y deseo que la pases lo mejor posible en
en este encierro que estás teniendo allá difícil, pero yo estoy seguro que se va a convertir en un gran recurso así creativo, totote, para el futuro o incluso para tu presente. Sé que lo que conozco de ti, sé que lo vas a saber capitalizar. Y humanamente y personalmente también sé que va a ser para bien, y ojalá pues pronto nos podamos ver y pronto sigamos platicando sobre estos temas. Seguro que sí, güey. Muchas gracias, Marco, por invitarme. Me encantó platicar contigo este ratito, güey. Pero, güey, te agradezco mucho. De verdad, muchas gracias, Marco. Espero que pronto podamos platicar más. Y pues bueno, güey, a seguir pasando la cuarentena, a sacarle el mejor provecho. A darle en la torre a la cuarentena. Ya estás. Te mando un abrazote, cuídate mucho. Igualmente, gracias, amigo. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao. Bye.